En la imagen podemos ver una reconstrucción 3D de la cabeza de un paciente luego de haberse tomado un TAC. Lo que vamos a hacer con esta reconstrucción 3D es avanzar poco a poco a partir de cortes parasagitales hasta llegar a un corte sagital. Lo que podemos ver en este corte sagital es que al interior de todo esto, que es el neurocráneo, se encuentran todas estas estructuras que corresponden al encéfalo. En conjunto todas hacen el encéfalo. Y el encéfalo está conectado, como pueden ver, con esto, que es la médula espinal que se encuentra al interior del conducto vertebral. Ambas, el encéfalo, junto a la médula espinal, forman el sistema nervioso central. Lo que vamos a hacer ahora es revisar cuáles son las estructuras o cuáles son las divisiones del sistema nervioso central y dónde se ubican. En el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal son los principales centros en los que se produce la correlación y la integración de la información nerviosa. Tanto el encéfalo, que se encuentra aquí, como la médula espinal, se hallan cubiertos por un sistema de membranas, denominadas meninges, que se encuentran aquí. Y a la vez están suspendidos en el líquido cefalorraquídeo. Están protegidas además por los huesos del cráneo y los huesos de la columna vertebral. Las meninges son un sistema de membranas que recubren al sistema nervioso central y son tres. La más externa es la dura madre, que a este nivel forma la hoz del cerebro. Luego tenemos la aracnoides, que es esta. Y finalmente, pegada al sistema nervioso central, se encuentra la pía madre. El sistema nervioso central, como se dijo anteriormente, se encuentra en suspensión gracias al líquido cerebroespinal, que se encuentra en el espacio subaracnoideo, es decir, entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio que se encuentra aquí es el espacio subaracnoideo, en donde se va a encontrar el líquido cerebroespinal. Las principales células del sistema nervioso son las neuronas. Estas poseen dos partes principalmente: un cuerpo o soma celular y un axón que va a estar rodeado de una vaina de mielina. De acuerdo a cómo se distribuyen estas dos partes de las neuronas, el tejido nervioso va a dividirse macroscópicamente en una sustancia blanca y una sustancia gris. Como podemos ver en este corte axial de un cerebro, tenemos ciertas partes que son más oscuras, que se encuentran acá, que van a ser la sustancia gris. Acá también podemos ver estas estructuras que también son más oscuras, que son sustancia gris. Y alrededor, en estos espacios, se encuentra la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar compuesta de estas fibras nerviosas mielinizadas, es decir, axones que van a estar cubiertos de mielina. Estas fibras nerviosas van a contener sobre todo muchos axones. Y recordemos que el axón es la parte de la neurona que permite transmitir este impulso bioeléctrico de una neurona a otra. En cambio, la sustancia gris, que es lo que se encuentra tanto a nivel de la corteza como a nivel de estas estructuras de acá, llamadas núcleos de la base, esta sustancia gris está compuesta principalmente por somas y cuerpos neuronales que no poseen mielina y se van a relacionar principalmente con el procesamiento de la información. El encéfalo, que es parte del sistema nervioso central, se divide en hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo. Lo que vamos a hacer ahora es ver la ubicación de cada una de estas estructuras, sus límites y revisar sus subdivisiones. La parte más superior del encéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales, que se encuentran aquí. Todas estas estructuras de acá, que tienen múltiples giros y surcos. Esta va a estar compuesta por la corteza cerebral, la sustancia blanca que se encuentra debajo de esta corteza cerebral y los núcleos de la base. Volviendo al TAC de nuestro paciente, lo que vamos a hacer ahora es reconstruir en 3D los hemisferios cerebrales. Entonces vamos a agregar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y vamos a quitar la imagen del TAC y solo vamos a dejar esta reconstrucción 3D. Como podemos observar, acá quedan solamente los hemisferios cerebrales.
Estos hemisferios cerebrales son la parte más anterior y voluminosa del encéfalo, y como pueden ver acá se encuentra esto, que es la fisura longitudinal que nos va a permitir dividir estos hemisferios en un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Como pueden ver, la corteza cerebral presenta una forma muy irregular, está muy plegada sobre sí misma, y esto permite formar estos surcos que se encuentran acá, y todos estos giros se denominan giros o circunvoluciones. Como se dijo anteriormente, los hemisferios cerebrales poseen surcos y giros o circunvoluciones. Hay ciertos surcos que son importantes a saber, por ejemplo, este surco que se encuentra acá, que se denomina surco central o de Rolando, y este surco que se encuentra aquí, que se denomina surco lateral o de Silvio. Ambos permiten dividir a los hemisferios en distintos lobos, y estos lobos van a recibir el nombre de el hueso con el que se relacionan. Los hemisferios cerebrales entonces se dividen en distintos lobos y se nombran de acuerdo al hueso con el que se relacionan. El primero que vamos a ver es el lobo frontal, que va a quedar marcado ahí. Este lobo frontal está entre esto, que es el surco central o de Rolando, y este polo, que es el polo anterior del cerebro, que se denomina polo frontal. Entonces lo que está marcado acá en rojo es todo lo que corresponde al lobo frontal, y va a estar relacionado por ende con el hueso frontal. Tenemos otro lobo, que es el lobo parietal, que se encuentra ahora en amarillo. Este lobo parietal va a ir entre este surco, que es el surco central, este, que es el surco lateral, y un surco que podemos ver si sacamos uno de los hemisferios, que solamente se ve por medial, que es este, que es el surco parieto-occipital. El otro lobo es el lobo occipital, que se va a encontrar en el polo posterior o polo occipital de los hemisferios, y va a estar, si sacamos uno de los hemisferios, desde esto, que es el surco parieto-occipital, hasta el polo posterior, que es el polo occipital. Y el otro lobo importante para ver acá en esta imagen es este, que es el lobo temporal, que va a estar relacionado con el hueso temporal y está entre esto, que es la fisura lateral, hasta esta parte más inferior. Todo esto va a estar principalmente esto, que es el polo temporal, porque cada uno de los hemisferios tiene tres polos, un polo frontal, occipital, temporal. En el caso del lobo temporal, esto va a estar alojado en la fosa craneal media. El otro lobo que se encuentra a nivel de los hemisferios cerebrales es el lobo de la ínsula, que se encuentra acá y está profundo a los lobos temporal, que se encuentra aquí, y el lobo frontal. Entonces, si uno desplaza la fisura lateral, que se encuentra acá, vamos a encontrarnos en el fondo con esto, que es el lobo de la ínsula. Para mejorar la comprensión de la ubicación de este lobo de la ínsula, lo que vamos a hacer es que en esta animación 3D nos vamos a dirigir a esto, que es el surco lateral, y lo que vamos a hacer es mover las estructuras que se encuentran alrededor para ver con qué nos encontramos en el fondo de este surco lateral. Entonces, si movemos, en realidad abrimos este surco lateral y eliminamos lo que acabamos de mover, nos vamos a encontrar con esto, que es el lobo de la ínsula. Ahora vamos a revisar otra estructura del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, que se denomina diencéfalo, que se encuentra en este sector. Su límite hacia anterior es esto, denominado lámina terminalis o lámina terminal. Hacia superior tenemos esta estructura, denominada fornix, y luego hacia posterior hay una línea imaginaria que vamos a trazar que nos divide a separar el diencéfalo de todo lo que está hacia acá, que es el tronco encefálico. Y para eso vamos a tomar esta línea y la vamos a ubicar entre este surco que se encuentra acá, que se denomina surco retromamilar, porque esa estructura que se encuentra ahí, esa pequeña pelotita de ahí,
se denomina cuerpo mamilar. Entonces el surco posterior a esta se va a llamar surco retromamilar. Y la otra punta de esta línea roja va a ir hacia acá, donde se ubica esa estructura de ahí, que se denomina comisura blanca posterior. Entonces esta línea roja nos permite dividir y hacer un límite hacia posterior del diencéfalo con el tronco encefálico. El diencéfalo se divide en tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente revisar dónde se ubica cada una de estas estructuras. El tálamo se ubica en ese sector de acá. Y si nosotros hacemos un corte coronal en este sector, lo que vamos a observar es esto. Entonces el tálamo se encuentra a ambos lados del diencéfalo. Es una estructura par. Aquí. La otra estructura que forma parte del diencéfalo es el hipotálamo, que se encuentra en este sector. Ahora si nosotros hacemos un corte coronal a ese nivel, nos vamos a encontrar que el hipotálamo se encontraría acá abajo. También tenemos el subtálamo y el epitálamo. El epitálamo se encuentra acá en la parte posterior del diencéfalo y el subtálamo se encuentra inferior al tálamo. En realidad se encuentra entre el tálamo, el hipotálamo y el mesencéfalo. Y para eso vamos a revisar esta imagen en donde podemos observar que, claro, acá está el tálamo, el hipotálamo, acá se encuentra el mesencéfalo y aquí en esta región se encuentra el subtálamo. Y acá en la parte posterior, donde se encuentra esta glándula, que es la glándula pineal, se encuentra el epitálamo. La siguiente estructura que vamos a revisar del encéfalo es el tronco encefálico. El tronco encefálico se divide en tres estructuras: el mesencéfalo, que se encuentra aquí, el puente y el bulbo. Para revisar la división entre cada una de estas tres estructuras, vamos a ver una vista anterior del tronco encefálico. Entonces, desde anterior podemos diferenciar que acá arriba se encuentra el mesencéfalo, acá está el puente y esto de acá abajo es el bulbo. Lo que divide el mesencéfalo del puente es esta línea de acá, que es un surco denominado surco ponto-mesencefálico, y lo que divide el puente del bulbo es este surco de acá denominado surco bulbo-pontino. Luego, si seguimos hacia abajo, nos vamos a encontrar con la médula espinal. Ahora, ¿cuál es la división entre el bulbo y la médula espinal? Para eso hay que ver estas estructuras de acá que se denominan pirámides, por donde va bajando información motora hacia la médula espinal. Estas pirámides producen una decusación, y decusación es cuando las fibras se entrecruzan y las de un lugar pasan al otro y las de este lugar pasan al otro, pero eso no es posible observarlo desde el exterior. Por ende, cuando nos aseguramos que estamos en la médula y no en el bulbo, es cuando empiezan a aparecer los primeros nervios cervicales. Y claro, acá, como podemos observar aquí, estas pequeñas raíces son las raíces ventrales del primer nervio cervical, que es C1. Por ende, ya a este nivel, si trazamos una línea acá, desde ahí hacia abajo se encuentra la médula espinal y desde aquí hacia arriba se encuentra el bulbo. La última estructura que vamos a revisar, que forma parte del encéfalo, es el cerebelo. El cerebelo se encuentra acá en la fosa craneal posterior y, como pueden ver, está posterior a esta estructura que es el tronco encefálico. Y esta estructura que está acá, este espacio que va a estar lleno de líquido cerebroespinal, es el cuarto ventrículo. Y hacia posterior tenemos estos límites entre el cuarto ventrículo y el cerebelo, que son los velos medulares. Entonces, lo que divide al cuarto ventrículo del cerebelo son los velos medulares superior y el velo medular inferior. El cerebelo se une al tronco encefálico por medio de unas estructuras denominadas pedúnculos cerebelosos, que son estas, acá y acá.
En este caso, aquí se sacó parte del cerebelo para poder observar un pedúnculo cerebeloso, que en este caso es el pedúnculo cerebeloso izquierdo. Y acá tenemos parte del pedúnculo cerebeloso que, como pueden ver, une el cerebelo a el tronco encefálico. Si sacamos el cerebelo, lo que vamos a observar es esto, y quedan al descubierto las distintas porciones que poseen los pedúnculos cerebelosos. Posee una porción superior, que es el pedúnculo cerebelar superior, que une el cerebelo a el mesencéfalo. Tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que va a unir al cerebelo al puente, y tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que es esta porción, la porción más inferior del pedúnculo cerebeloso, que va a unir al cerebelo con esto que es el bulbo.